Cronológicamente hablando, estos acontecimientos tuvieron lugar durante el segundo año del ministerio de Jesús, cuando regresó a la región de Galilea, exactamente en Capernaum, en donde había sanado a un paralítico que sus amigos hicieron descender del techo de la casa donde Jesús estaba enseñando. Junto con la popularidad de Jesús en esa región del mundo, se levantó una tremenda oposición encabezada por las autoridades religiosas de ese tiempo, que entre otras cosas era la reacción de que la gente del pueblo empezó a atender y seguir a Jesús en lugar de obedecer a los escribas, fariseos y sacerdotes. Jesús invitó a un publicano para que formara parte de su alumnado y presentó su enseñanza como algo nuevo, novedoso y vigoroso. De ahí su expresión: el vino nuevo en odres nuevos se debe guardar. Oremos. Oh Dios, qué bueno eres. Tú eres el Dios que no cambia. Tú eres el Dios inmutable. Tú eres Dios, no hay otros dioses. Pero tú tienes la capacidad de hacer que para los humanos los tiempos cambien, los modos cambien, las estructuras se vengan abajo. Puedes hacerlo porque eres todopoderoso. Gracias. Gracias. Solo ayúdanos para que nosotros también estemos alertados y dispuestos a seguir el rumbo que tú estés marcando. Bendito seas, Dios. Amén. Vamos ahora con este pasaje que encontramos en Mateo 9, del 9 al 13, en Lucas 5, del 27 al 32. Recordemos que Palestina era un puente entre Europa y África. Había una gran carretera que partía de Damasco pasando por Galilea. El paso por Capernaum era obligatorio a lo largo de la llanura de Sarón, pasando por Gaza y hacia Egipto, que era una potencia mundial en ese tiempo. Palestina estaba dividida de norte a sur al oeste del río Jordán en Galilea, Samaria y Judea. Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, gobernaba Galilea. Capernaum pertenecía a Galilea. Felipe o Herodes Felipe, otro hijo de Herodes el Grande, gobernaba Gaulonítida, Traconite y Berea. Al viajar entre el territorio de Herodes Felipe y el de Herodes Antipas, Capernaum era la única población que encontraba el viajero, o sea, era una ciudad fronteriza, por ello también era un centro aduanero. Desde esos tiempos se pagaban impuestos de importación, o sea, cuando entran al país mercancías provenientes de otros países, y de exportación, cuando se venden productos de la ciudad a otros países. Con esto tenemos idea del movimiento de dinero que había en Capernaum. Ahora bien, algunos opinan que esta aduana ciertamente era supervisada por los romanos como pueblo conquistador de toda Palestina, pero administrada por Herodes Antipas. Entonces, del cobro de impuestos, una parte era para el Imperio Romano, una parte para el rey Herodes, una parte para Leví, también llamado Mateo, lo que aumentaba considerablemente el importe de cobro de impuestos. Como la comunidad en general no tenía esta información, estaba disgustada con el cobrador de impuestos. De ahí la expresión que Mateo era un publicano no bien visto por la sociedad de su tiempo. Marcos, Lucas y Mateo registran este acontecimiento. Veamos. Marcos 2:13. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Jesús ya no podía enseñar en la sinagoga, sino en la orilla del lago de Genesaret, lago o mar de Galilea. Eso no era nada nuevo. De hecho, los rabinos muchas veces tenían esas prácticas. Cuando iban de camino de un lugar a otro, daban un paseo al aire libre, sus alumnos iban junto a ellos y aprovechaban para compartir sus enseñanzas. Solamente que Jesús no era cualquier rabino.
El hecho de que le cerraran las puertas de la sinagoga era la manifestación de la no aceptación de la enseñanza directa de Dios hacia el hombre, porque Jesús vino en el nombre de su Padre a entregar el mensaje del Creador del universo para la humanidad, partiendo del pueblo que Dios había escogido para darse a conocer al mundo. Jesús, como judío, cumplió la ley, pero no podía quedar limitado a la ley. Los ritos y costumbres que para ese momento las autoridades religiosas habían estructurado, pero que en lugar de acercar al pueblo a hacer la voluntad de Dios, esos mismos reglamentos estorbaban para una relación saludable entre Dios y el ser humano. Por eso, cuando le cerraron la sinagoga, Jesús salió a los caminos abiertos. Dice el versículo 14 del capítulo 2 de Marcos: y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los públicos tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose, le siguió. Leví era su nombre de nacimiento, y Mateo, que quiere decir dádiva de Dios, llegó a ser su nombre apostólico. Como dijimos, Capernaum era un centro militar clave para las tropas de los romanos, así como una comunidad comercial. Varios caminos importantes se cruzaban en Capernaum y por ellos pasaban los comerciantes que viajaban a Egipto en el sur o Mesopotamia en el norte. Leví, también llamado Mateo, judío contratado por los romanos, trabajaba en esa zona recolectando impuestos. Recaudaba no solo de los habitantes de la ciudad, sino también de los comerciantes que pasaban por la misma. El sistema aceptaba que los funcionarios tenían derecho a un porcentaje de los impuestos recaudados. Solamente que la corrupción había llegado al punto de que los funcionarios se quedaban con mucho dinero, más de lo permitido, por eso se enriquecían. Los judíos tenían doble razón para odiar a los cobradores de impuestos. En primer lugar, por su fama de estafadores, y en segundo lugar, porque siendo judíos buscaban ser empleados de Roma. Si revisamos con cuidado, para Mateo, también llamado Leví, la decisión de atender a la invitación de Jesús representó, materialmente hablando, una pérdida total de ingresos, de estabilidad económica, pues dice que dejó todo y le siguió. Dejó su posición económica, su ingreso asegurado, su posición social. En una sola acción dejó ese trabajo, se separó para siempre, porque al dejar el trabajo de cobrador de impuestos ya no lo podría recuperar. Si lo relacionamos con los otros discípulos que eran pescadores, en un momento determinado podían regresar a pescar sus peces. De hecho, lo hicieron. Después de la resurrección, Pedro dijo: voy a pescar, y le siguieron algunos. Pero Mateo no podría regresar a su antiguo trabajo. Ahora sabemos que la decisión que tomó Mateo, también llamado Leví, fue la mejor, puesto que Jesús lo vio y le dijo: sígueme. Seguramente Jesús no estaba viendo a un cobrador de impuestos, estaba viendo a un discípulo disciplinado, ejercitado en las anotaciones, en los cálculos matemáticos, conocedor de la ley de Moisés, conocedor de los escritos que redactaron los profetas del Antiguo Testamento, y que al final escribiría el Evangelio según Mateo. Si puedes, si quieres, te recomiendo que lo leas, que leas esa versión del Evangelio, en donde relaciona el cumplimiento de las promesas relacionadas con el Mesías, el ungido de Dios, el príncipe de paz, el verdadero rey, cuyo imperio no tendrá fin. Por ello se asegura que Mateo escribió pensando en los judíos. Dice Lucas 5:29. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Lo primero que hizo Mateo fue ofrecerle una fiesta a Jesús, que era algo que sin duda podía pagar, invitando a sus compañeros de profesión y a sus amigos para que le conocieran. Pues Mateo reaccionó como muchos de nosotros: queremos compartir la maravilla que hemos encontrado.
Se puede expresar así: Mateo, también llamado Leví, dejó una fortuna material a fin de ganar una fortuna espiritual. Se sintió muy satisfecho cuando pudo asociarse con Jesús. Dice el versículo 30. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, y aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los que representaban la autoridad religiosa en ese momento, los escribas, cuyo trabajo era copiar la palabra en los rollos para que pudieran leerse en la sinagoga, o sea, conocían bien el Antiguo Testamento. Y los fariseos, quienes conocían la ley y vigilaban que los demás la obedecieran, al ver lo que estaba haciendo Mateo, Leví, empezaron a hablar en voz baja y poco clara, procurando que Jesús no se diera cuenta. Esa habladuría es la que llamamos murmuración. Murmuración contra los discípulos. Los judíos de ese tiempo tenían un concepto equivocado de santidad. Para ellos una persona santa era una persona apartada de los pecadores, porque para ellos los pecadores eran inmundos y en la ley de Moisés decía que no debían tener ninguna relación con las personas inmundas porque se ensuciarían y no serían aceptados por Dios. Los fariseos y escribas cubrieron su pecado con respetabilidad. Se presentaban en público con apariencia de buenos, al realizar buenas obras y señalar los pecados de otros. Jesús decidió invertir su tiempo, no con estos líderes religiosos que según ellos eran santos, sino con gente que sabía que era pecadora como para llegar a Dios por su propio esfuerzo. Esta forma de pensar explica hasta cierto punto su postura. ¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Como diciendo, ¿no se dan cuenta que se están ensuciando? Hasta hoy algunos cristianos piensan de esta manera. Pero Jesús nos da una gran lección. Para llegar a Dios, uno debe reconocer que ha vivido separado de la voluntad de Dios. Enseguida venir humildemente, arrepentido a Jesucristo resucitado y con confianza confesar pecados. Además, seguir el ejemplo de Jesús. Él no tenía ningún inconveniente para estar conviviendo con los pecadores, porque ellos necesitan de Dios y por la relación interpersonal con los pecadores, los que somos cristianos, compartiremos el amor perdonador de Dios con nuestra vida. Mostraremos las transformaciones que Dios ha hecho en nuestras vidas, en nuestras personas, en nuestras familias. Dice el versículo 13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al contrario de lo que los judíos expresaran, Jesús dice que vino a sanar a un enfermo. El médico generalmente se ensucia las manos. Por lo tanto, una misión de salvación no se conseguirá solo buscando a personas justas y santas en su propia opinión. Desde el libro de Oseas, 700 años antes de Cristo, por medio del profeta, Dios dijo a su pueblo: porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Con todo esto, Dios demostró que lo más importante es el amor, no importa cuánto cueste. Costó el sacrificio de su propio hijo. No tanto los rituales cuidadosos que pretendían agradar y halagar a Dios. Dice Dios, me importa que cada uno de ustedes quiera tener una relación íntima conmigo.
no tanto que traigan holocaustos y que ustedes muestren su favor para lo demás, no tanto que traigan animales para el sacrificio. Eso es lo que dice el Señor. Ahora vamos al pasaje de Mateo 9, 14 al 17, Marcos 2, del 18 al 22. Otro aspecto que causó crisis en las personas que escuchaban la enseñanza de Jesús fue lo relacionado al ayuno. Entre los judíos más exigentes, el ayuno era una práctica regular según la ley de Moisés. Era una práctica regular. Según la ley de Moisés, indicaba solamente un día de ayuno al año en la celebración del día de la expiación. En el día de la expiación, la nación confesaba su pecado y recibía el perdón. Dice Levítico 23, 27, a los 10 días de este mes séptimo será el día de la expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Afligiréis vuestras almas es igual a ayuno. En el tiempo de Jesús, los judíos exigentes ayunaban 2 días por semana, los lunes y los jueves. El ayuno duraba 12 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Después de ese horario se podía comer normalmente. Ayunar es abstenerse de consumir alimentos como un acto de humildad, humillación, sumisión, obediencia, adoración, a fin de demostrar que estamos dependiendo de Dios, estamos fortaleciendo nuestro espíritu, permitiéndole al Espíritu de Dios su manifestación gloriosa en cada uno de los que deciden ofrecer ayuno como muestra de reconocimiento, alabanza y adoración a Dios. Vamos al Evangelio según Lucas 5:33. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? En el Evangelio según Mateo, en el capítulo 6, versículo 1 al 18, Jesús incluye la práctica del ayuno junto con la oración y la limosna. Por cierto, hay buenas razones para practicar el ayuno. Los médicos hoy lo recomiendan para mejorar la digestión en el cuerpo humano. En una sociedad con tantas actividades por realizar, el ayuno permite disponer de tiempo para disfrutar la presencia de Dios al orar y leer la palabra. Puede decirse que permite ahorro de dinero porque no se preparan o compran alimentos para ser degustados y muchas razones más. Dice el versículo 34, Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Había una instrucción rabínica, lo decían los rabinos, no la ley de Moisés. Todos los que están al servicio del novio quedan relevados, eximidos de todas las prácticas religiosas que hubieran reducido su alegría. O sea, los invitados a una boda estaban exentos de ayunar. Jesús explicó gráficamente por qué sus discípulos no ayunaban, basándose en la forma como se celebraba la fiesta de bodas en esos lugares. Después de una boda judía, la pareja se quedaba en casa durante una semana. La casa estaba abierta, pues estaban de fiesta y de celebración. Había comida y vino para todos los invitados a esa boda. Jesús comparó su pequeña compañía con los huéspedes especiales de una fiesta de bodas. Dice el versículo 35, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Aquí Jesús está anticipando su muerte, su resurrección y por fin su regreso al cielo, cuando los discípulos iniciarán su propio ministerio como representantes de Cristo aquí en la tierra. Resalta el cambio de perspectiva. Los reglamentos formales de la antigua forma de relacionarse con Dios tenían que ceder al regocijo de la llegada de la gracia, el favor de Dios. Dice el versículo 36. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo.
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conserva. El parche y el vino nuevo son figuras de una nueva relación poderosa con Dios, que desbarató la débil relación que los judíos de su tiempo trataban de mantener con Dios. Los odres eran pieles de cabra que se unían en sus bordes para formar bolsas herméticas. El vino nuevo crece con el tiempo y era necesario ponerlo en un odre nuevo. Un odre nuevo siempre es flexible. Una piel usada es más rígida. Con el vino nuevo que crece con el tiempo, puede reventar y desparramarse el vino. Los judíos se mostraron endurecidos para aceptar a Jesús, porque no se ajustaba a sus tradiciones ni reglas. Así ellos eran como los odres viejos. El mensaje de Jesús demanda nuevos enfoques, tradiciones, estructuras, y debemos tener cuidado que nuestros corazones no se cierren y nos impidan aceptar la renovación que Cristo trae consigo. Entonces, es necesario mantener nuestros corazones sumisos a fin de aceptar el mensaje de Jesús que cambia vidas. Y ninguno que beba del añejo, dice el versículo 39, quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Jesús se refiere con tristeza a la gente satisfecha con el viejo sistema legalista y que no se muestra dispuesta a aceptar el evangelio. Algunos estudiosos de la Biblia opinan que esta es una expresión irónica de Jesús. Pongamos atención, observemos nuestro proceder, dejemos los formatos que solamente entorpecen la manifestación del Espíritu Santo y estemos dispuestos a una renovación para que el vino nuevo llegue a odres nuevos, para que el vino no se riegue, sino que se comparta. Somos vino nuevo nosotros, recuerden. Damos buen sabor. Hagámoslo eficiente, eficaz. Les invitamos para que ustedes sintonicen Ventana Virtual Radio Cristiana y a la unión de iglesias o emisoras que por internet están uniendo al mundo con el Evangelio de Jesucristo. ¿Les parece bien que hablemos con Dios? Padre, qué bueno eres. Esta generación que te estamos conociendo, necesitamos saber que somos vino nuevo. Espíritu Santo, dile a nuestro espíritu que esto que viene es nuevo, es fuerte, es vigoroso. Y estamos para llevar ese mensaje con nuestra propia vida, sin más palabras, sino acciones. La iglesia tuya, tu amada iglesia, llenos del poder de Dios, usando la palabra debidamente, vamos a llevar ese vino nuevo a odres nuevos, a la gente que te está necesitando, que está sufriendo, que está muriendo, que se está perdiendo, Señor. Ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a hacerlo. No solo estas emisoras, no solo este grupo de personas, sino toda tu iglesia. Espíritu Santo, muévenos a tu iglesia amada para que hagamos lo que tú quieres que hagamos, como en ese tiempo. Gracias, Dios. Amén. Bendiciones.